Buenas tardes, a pedido del público, hoy les hablaremos del tema del momento, una realidad que ya es mundial y ante la cual nadie puede dar la espalda. Estamos hablando, por supuesto, de la propagación del coronavirus y fundamentalmente de las consecuencias políticas y económicas que ya estamos sufriendo bajo el pretexto de esta epidemia. Ante todo, quiero aclarar que si no me pronuncié antes sobre este tema, es porque algo aprendí de la década que llevo en el oficio periodístico. Y es que, ante todo, hay que seleccionar cuidadosamente las fuentes y luego cotejar la información que pretendemos brindarle al público. Ninguna de estas dos premisas básicas del trabajo de la investigación están siendo respetadas ni por los grandes medios de comunicación, algo que ya no sorprende a nadie, ni por la mayoría absoluta de medios y portales y canales alternativos o contrahegemónicos. Estamos asistiendo a un auténtico bombardeo desinformativo. E independientemente de las causas que lo motiven, su consecuencia es inmediata y es clarísima. Hay una manipulación de masas salvaje, nunca antes vista en la historia de la humanidad, donde la mayoría de la población mundial está consintiendo, está aceptando que se le arrebaten libertades fundamentales y que se destruya su patrimonio y se la reduzca a la miseria, y lo está haciendo por miedo y por ignorancia. Y consciente de la importancia crucial de dar información veraz y útil sobre este tema, he convocado al doctor Mauricio Castillo Videla, un eminente médico chileno, amigo de la causa de la libertad y alguien que podrá ayudarnos a esclarecer, en base a la escasa información rigurosa que hay, qué es lo que se esconde detrás de esta pandemia. Mauricio, bueno, ante todo, encantado de tenerte con nosotros. ¿Podrías empezar, por favor, explicando sencillamente de qué se trata el coronavirus y cuáles son las características principales de la actual cepa que tiene en vilo al mundo? Hola Nicolás, vamos a hablar del coronavirus. Bueno, el coronavirus es un virus de reciente aparición que se conoce a partir del siglo XXI. Lleva por nombre el SARS-CoV, es decir, está asociado a un síndrome de distrés respiratorio. Se supone que hay una historia larga ya de apariciones de distintas cepas del virus. Hace más de 30 años ya se había visto asociado, incluso utilizando como hipótesis camellos de transmisión de huésped. El virus actual ya había tenido su primera aparición en la región de Wuhan, en China, donde produjo más de 300 muertos, y hace 10 años atrás había dado también, había debutado la forma de SARS, que es un síndrome de estrés respiratorio, y MERS, que es ¿no es cierto?, un síndrome de estrés respiratorio mediano. Es un virus que contiene una molécula de ARN, busca un huésped intermedio, primero con murciélagos. Los murciélagos se los transmiten de alguna forma a otro huésped intermedio. En el caso de China era un mamífero llamado pangolino. Y el pangolino, ¿no es cierto?, son animales exóticos que en el caso de los mercados chinos, hay mucho mercado de comida ilegal, donde no existen normas sanitarias, por lo cual ahí se explicaría, ¿no es cierto?, que el portador, el pangolino, podría haber sido el huésped intermedio del cual se transmitió a la especie humana. Es un virus que utiliza como receptor principal el pulmón del ser humano. Utiliza una célula que se llama neumocito, un neumocito tipo 2, que es una célula que está en el epitelio bronquial. Ahí llega fundamentalmente transmitido a través de vía aérea y donde desarrolla su aparato metabólico. Y el virus actual es el COVID-19, que pertenece al grupo beta. Tiene casi 80% de similitud con el SARS-1, que fue el que debutó en 2002 y produce 300 muertos. Y tiene como característica que es un virus muy, muy contagioso. Tiene lo que se llama un RO, un factor reproductivo, que el caso del SARS-CoV-19 es de un valor de un 2.9, lo que lo hace un virus muy, muy infeccioso. Una baja tasa de mortalidad, calculada en el mejor de los casos como el 1%,
y que tiene, diríamos, fundamentalmente el poder de contagio que tiene es exponencial. Es decir, se infectan 2, se infectan 4, se infectan 16, 32 y así en forma exponencial. Bien, Mauricio, hasta aquí saco en limpio que el virus es altamente contagioso, pero la tasa de mortalidad es baja y se concentra fundamentalmente en los adultos mayores con factores de comorbilidad, o sea, con condiciones médicas o enfermedades previas que, bueno, los predisponen y los debilitan frente al virus. Mi siguiente pregunta es, hay muchas hipótesis sobre el origen de esta epidemia, del brote puntual en la ciudad china de Wuhan. Me gustaría conocer tu hipótesis y qué nos esconde el relato oficial sobre el inicio de esta epidemia. Hay un artículo de Nature, de la revista Nature, una revista científica como una de las más importantes del mundo, que indica que este fue un virus de aparición espontánea, con mutaciones propias de los virus en la naturaleza. Hay también algunas otras explicaciones que hablan, por ejemplo, he escuchado de los físicos, que hablan de que han habido grandes alteraciones electromagnéticas. Por ejemplo, que la peste del 2018 coincidió específicamente con la instalación de grandes ondas de radio que produjeron alteraciones electromagnéticas, y se culpa, según los físicos, que esta pandemia tendría su origen con la aplicación de la tecnología 5G, que provocaría grandes afectaciones electromagnéticas y por lo tanto eso produciría afectación a nuestro campo electromagnético y de nuestros nichos ecológicos. También hay otras explicaciones que son un poco más exóticas o un poco más conspicuas. Por ejemplo, algunos personajes como Bill Gates inició lo que se llama el CEPI, que es la Coalición para la Innovación de Preparación de Epidemias, junto con algunos gobiernos como el de Japón, de Alemania. El 2019, junto a Netflix, empezó a preparar las primeras películas o preacontecimientos con una posible aparición de un virus, y genera un evento que se llama el evento 201, que es un evento, una simulación, donde llevó a connotados políticos, médicos y científicos y gente del mundo empresarial. Hace una simulación de un brote de coronavirus, extrañamente llamado coronavirus, zoonótico transmitido de murciélago a cerdo, y que produce, y bueno, en ese evento del 201, esto fue financiado por la Fundación Melinda Gates, donde fundamentalmente hablan de que viene esta pandemia, va a ser una pandemia incontrolable que va a producir 60 millones de muertos y que se va a producir un colapso o un shock económico. Si uno revisa la página web y revisa los videos, las simulaciones, es exactamente lo que está ocurriendo hoy en día. Y hay otras cosas, bueno, habría que nombrar que en esa conferencia fueron invitados connotados personajes como Albert Heine, que es un ex director de la Central de Inteligencia Americana, ex asesor del presidente Obama. También participó en esa reunión Adrián Thomas, que es el vicepresidente de una de las farmacéuticas más grandes, Johnson Johnson, que ya habían desarrollado vacunas contra el ébola, contra la fiebre del dengue y el VIH. Y otros personajes. Llama la atención la publicación de Bill Gates en el New England Journal of Medicine, donde Bill Gates escribe específicamente sobre la pandemia del COVID-19 y donde él alerta de que debe haber una reconfiguración del mundo, donde hay que empezar a mejorar los sistemas de vigilancia y invertir en salud y en controles, porque esto se viene complejo para la imagen del futuro. Y hay otros datos que son un poco llaman la atención. Una de las principales investigadoras de Wuhan, Cheng Li-Chi, una viróloga que tiene más de 132 artículos del coronavirus, que hace una de las entrevistas a Nature cuando aparecen los primeros infectados en Wuhan, llama la atención que ella ya en un reporte en la revista Virus el 2019 ya habla sobre, ¿no es cierto?, que esta pandemia, sobre los riesgos de esto ocurre, y escribe un paper que se llama Filovirus, anticuerpos de filovirus reactivos, que lo escribe en una revista que se llama Neglects Tropical Disease, un día antes de la aparición de los infectados. Y cuando uno baja ese paper y lo revisa y ve quién lo financia,
llama mucho la atención de que ese paper está financiado por el Departamento de Defensa norteamericano y el armas de destrucción masiva, y por supuesto no podemos además llamar la atención que el 2018 George Soros hace una inversión importante en una empresa llamada Grifols, que precisamente esta empresa invierte un par de millones de dólares y es la empresa que en este momento es la principal beneficiaria y productora de los kits de detección masiva del coronavirus, y por lo tanto es una de las empresas que el mundo se está deprimiendo económicamente, y George Soros mediante esta empresa está ganando mucho, mucho dinero. Bueno, todo esto que contás es muy interesante. A mí desde ya no me sorprende en absoluto el papel que desempeñan Bill Gates y George Soros en todo esto, pero subrayo la hipótesis de arma biológica impulsada por los Estados Unidos, teniendo en cuenta, por ejemplo, que esta cuestión hasta el momento está favoreciendo a Trump en su campaña electoral, que siempre había tenido como principal enemigo simbólico, político, a China. De todas formas, yo creo que hay un consenso mucho más amplio, independientemente de quienes hayan impulsado este virus, hay un consenso mucho más amplio a nivel de estructuras de poder y de gobiernos. O sea, gente que se sube a la ola de la epidemia y trata de sacar partido. Un ejemplo puntual y concreto desde mi punto de vista es Alberto Fernández. El presidente argentino, que contra lo que creen la mayoría de las personas, es en realidad, yo lo comprobé con ayuda de Wikileaks, un fiel siervo de los Estados Unidos y fundamentalmente del Deep State, del Estado profundo, del gobierno en las sombras hace muchos años. Bueno, Fernández ya se enfrentaba a una situación de crisis económica atroz en la Argentina, ante la cual estaba aumentando los impuestos, que de por sí son los más altos del continente, asfixiando a la población, y ante un colapso inevitable le aprovecha el coronavirus y, teniendo cifras mínimas, ridículas, absurdas de contagios, incluso difícilmente comprobables, él encierra a toda la población, despliega el aparato represivo, la totalidad de las fuerzas policiales y militares de la Argentina en la calle, precipita la explosión de la crisis, pero habiéndose adelantado, estando ya preparado para contener esa explosión social y por supuesto toda la gente encerrada y aterrorizada en su casa. Fernández anuncia felizmente que mientras colapsa por completo la economía argentina, la Organización Mundial de la Salud, que ya sabemos por supuesto que es la principal institución involucrada en todo esto, eligió a Argentina como una de sus salas de prueba, o sea, literalmente como uno de sus laboratorios para experimentar terapias y vacunas. Al tiempo que el Banco Mundial vuelve a inyectarle dinero cuando nadie más se lo iba a dar, y bueno, todo sigue su curso naturalmente, Argentina convirtiéndose por supuesto en una sala de ensayo llena de conejillos de indias. Mi postura frente al confinamiento absoluto, como la de cualquier liberal que se precie, por supuesto es muy clara, estoy absoluta y radicalmente en contra. Pero me gustaría que vos nos des tu perspectiva médica, técnica y profesional sobre si realmente se justifica este aislamiento total y compulsivo de las personas que está arrastrando, repito, a la esclavitud y a la miseria a millones de individuos en países que ya están siendo muy golpeados por el virus, como es el caso de la España que comanda la coalición socialista comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y en países como República Dominicana, Perú, Argentina, donde las cifras son infinitesimales y absurdas, y todo indica que el daño que produce el aislamiento va a ser infinitamente superior al daño que produciría el virus. ¿Qué nos puedes responder, Mauricio? ¿Es médicamente justificable el confinamiento compulsivo de toda la población? A ver, con respecto al confinamiento, es un tema un poco polémico. Yo hice una revisión de la literatura, revisé muchos papers, fundamentalmente la epidemia española del 2018, revisé la peste del 2009, la gripe aviar. La verdad que la literatura lo que plantea es que por el modo de transmisión del virus, ¿no es cierto?, que es un virus contagioso, es decir, que una persona que tiene coronavirus, si no lo aislamos, podría eventualmente llegar a producir un contagio de más de 400 personas
debido a una escala logarítmica, y es un poco lo que pasó en Italia y en España. Rifat Antoun, hay un epidemiólogo de la Universidad de Harvard, Rifat Antoun, que ha hecho una revisión exhausta del tema, y lo que plantea es que las medidas de aislamiento son necesarias, pero deben ser parcial y graduadas. Y las medidas de confinamiento extremas, cuarentenas extremas, la verdad que no tienen ningún efecto. En la peste del 2018, por ejemplo, en la ciudad de Filadelfia, en Filadelfia se tomaron medidas muy tardías versus, por ejemplo, San Luis. San Luis, ellos hicieron cuarentenas parciales, hicieron un aislamiento más voluntario que una cosa forzada, pero precoz. Y la verdad que las muertes entre las dos ciudades, en Filadelfia murieron más de 10 veces más, ¿no es cierto?, comparado con San Luis. Y lo que finalmente dice Rifat Antoun y otros epidemiólogos importantes, incluso Pablo Goldman, me parece que un epidemiólogo argentino, de que sí efectivamente sirven las medidas de confinamiento, pero deben ser precoces, pero deben ser graduadas y en relación ¿no es cierto?, a la pandemia. Creo que según la evidencia técnica, según la evidencia científica, sirven las medidas de confinamiento, pero tienen que ser precoces y tienen que ser graduadas, ¿no? Las medidas extremas de control, de cuarentena severa, creo que no tienen ningún tipo de significado. Bueno, ahora queda absolutamente claro que nos están encerrando porque quieren encerrarnos, no porque nos están cuidando, entre comillas, ni nada parecido. Nos están encerrando para protegerse de nosotros y ante todo para disponer de lo poco que queda por robar. Bueno, a ver, Mauricio, quiero ir a un punto concreto, a destajo. Ya lo dijimos, la Organización Mundial de la Salud, que oficia de Ministerio de Salud del Mundo, que es la rama sanitaria de la ONU, y que es la que está articulando todas estas medidas a lo largo del planeta, tiene una clara finalidad con esto. Me gustaría preguntarte cuál es el rol que encontrás vos entre la Agenda 2030 de la ONU y todo lo que estamos viviendo. Este canal depende exclusivamente de tu apoyo. Para que siga siendo posible, por favor, entra al link de Patreon en la descripción y realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes. Por ejemplo, este fin de semana se han hecho muchas entrevistas a muchas personalidades importantes a través del mundo político, empresario. Por ejemplo, hay una entrevista a Jan Bremer, que es el presidente de Eurasia, donde él habla de que venía un nuevo orden mundial y que ese nuevo orden mundial se está acelerando rápidamente a través de este coronavirus, de que va a obligar a tomar medidas rápidas, extremas, de que incluso se está hablando y se está cuestionando el sistema de la democracia occidental, debido a que el tema de las libertades individuales, según las teorizaciones que hacen los políticos, intelectuales, filósofos en el mundo actual, ponen como en cuestionamiento que el sistema democrático occidental, a través de libertades individuales, estaría siendo un sistema muy flexible y que ha, según ellos, demostrado un fracaso frente a una pandemia en el tema de salud, y por lo tanto se está hablando de instaurar el sistema chino como un sistema, ¿no es cierto?, que ha demostrado ser eficiente, ha demostrado ser riguroso y de un control. Cuando la salud de la población se está viendo afectada, los chinos demostraron con sistemas de control, ¿no es cierto?, ser lo mejor. Y eso me cuadra a la Agenda 2030, que, como tú sabes, fue lanzada oficialmente en septiembre de 2015 en Nueva York, en la Asamblea número 70, donde se plantea una nueva reconfiguración del nuevo orden mundial, con 17 puntos que involucran toda la vía de la esfera humana, desde la vía sexual, la reproductiva, la salud, la educación, la estructura energética, con esas palabras civilinas que utilizan en la Nación Unida, que son lo sustentable y lo inclusivo. Y en el fondo me parece que todos estos discursos, o los mismos discursos de los políticos actuales que hablan de territorio, ya no hablan de países, ni naciones, ni de provincias, hablan de territorio, que es como al parecer se está redistribuyendo la aldea global de marcha más local. Y por eso que la Agenda 2030 me parece que es el plan de las Naciones Unidas como gobierno mundial de restaurar una nueva estructura política, una nueva estructura energética,
que por supuesto ellos mismos lo han dicho, hay que empezar a vivir de manera más sustentable, como dice Mauricio Strong, que las clases medias viven de manera no sustentable, consumen mucha proteína, mucho aparato electrónico, mucha combustible fósil y por lo tanto habría que acostumbrar a las clases medias a vivir de manera más pobre y que todos deberíamos acostumbrarnos a ser más pobres y esta nueva reestructuración de la Agenda 2030 vendría muy coherente con los discursos que está produciendo la pandemia. Bueno, Mauricio, esto me remite a nuestras primeras conversaciones. Tú, de hecho, conociste mi trabajo por las conferencias Viviendo la Distopía y El Fin de la Libertad, donde yo anuncio, y ya desde hace años, que viviríamos en un totalitarismo sutil, que poco a poco, pero sostenidamente en el tiempo, estas democracias occidentales que se disfrazan de liberales y de tolerantes estaban encaminándonos hacia una forma de despotismo mucho más eficiente y mucho más atroz que los del pasado. Por un lado porque la tecnología los ayuda y por el otro lado porque los impulsa a la necesidad de reducir a la población. No solo porque se están destruyendo más empleos de los que se crean vía avance tecnológico, sino porque la propia política económica que hoy impera en los países capitalistas, entre comillas, es totalmente destructora del mercado, de la libre competencia, del autoempleo y de la generación de trabajo. ¿Por qué? Porque vivimos en estados gigantescos, hipertróficos, que están relacionados simbióticamente, o sea, están emparentados de modo parasitario mutuo, con grandes corporaciones que en lugar de competir o de innovar, han decidido apoyar, como es el caso de Bill Gates y George Soros con nombre y apellido, apoyar las subas de impuestos, apoyar el aumento brutal de regulaciones y todo tipo de barreras que generan un esquema donde los actores consolidados, los ricos, tienen blindados sus ingresos, esclavizando mercados cautivos y no dan lugar al surgimiento de nuevas empresas o incluso de el ahorro, la independencia económica de sus empleados, por lo tanto los tienen sometidos y la cantidad de gente que necesitan para producir de acuerdo a los modernos esquemas es mucho menor que en el pasado. Así que tanto el feminismo, la ideología de género, el patrocinio de todo lo que enfrenta a la población entre sí, el ecologismo apocalíptico de Greta Thunberg anunciando el fin del mundo, que ya lo vienen haciendo hace 25 años con Al Gore, etc., todo redunda en, digamos, limitar el crecimiento de la población, limitar las expectativas de libertad de la población y convencerla mientras tanto de que, bueno, todo esto es deseable. Ya esto último no lo pueden hacer porque la gente presenta cada vez más resistencia y han apelado al totalitarismo sanitario, a esta locura de investir a los médicos en el rol que antes ocupaban los antiguos sacerdotes. Antes los sacerdotes justificaban la tiranía, por ejemplo, de la Inquisición o de los reyes feudales que ellos mismos bendecían, en su rol de guardianes del alma, de quienes tienen la llave a la vida eterna. Y ahora los médicos, mayoritariamente, tú no por supuesto, están justificando este nuevo totalitarismo en su rol de guardianes del cuerpo, salvadores de la vida, que en muchos casos claramente no lo son o son directamente lo contrario, pero ambos apelan al miedo. Así que bueno, claramente una reestructuración del sistema que, repito, invito a la gente a que vea mis conferencias Viviendo la Distopía, El Fin de la Libertad, dejaremos los enlaces para quien quiera verlas, es algo que se veía venir. O sea, se veía venir esta tendencia a globalizar la opresión y a perfeccionarla, consumiría por completo nuestra libertad. Lo que admito que nunca me imaginé es que sería tan de golpe, tan rápido. Ahora, Mauricio, como decía el extraordinario pensador Iván Illich, el principal negocio de la corporación médico-farmacéutica es mantener a la gente enferma. Él llamaba esto iatrogénesis. No curarla, no mantenerla sana, mantenerla enferma. Así que mi pregunta consecuentemente es, ¿qué sabes vos del rol de las empresas farmacéuticas en todo esto hasta el momento? Como lo expliqué recién, el papel de la farmacéutica es un papel clave siempre en
en la historia de la humanidad se producen estas crisis que la verdad uno cuando las estudia se da cuenta que son crisis artificiosas, la primera, segunda guerra mundial, crisis artificiosas que viene una crisis y después viene una solución. ¿No es cierto? Aquí viene la pandemia, que es la crisis, ¿no es cierto? Se produce terror, se produce un estado de alteración de todo el mundo y viene la solución y por supuesto que aquí hemos visto que las grandes beneficiadas, y lo vimos en el evento 101, con la participación de Johnson Johnson, una de las gigantescas médicas y farmacéuticas, que fue la que desarrolló la vacuna del ébola, la fiebre del dengue y el VIH, una de las principales financistas del evento 101 con Bill Gates ya están hablando de la producción de una nueva vacuna, ya está hablando de la fundación de Melinda Gates con Bill Gates, que se viene, ¿no es cierto?, la idea de introducir un chip, un microchip, ¿no es cierto?, subcutáneo a todas las personas para el control de serie de variables, desde la temperatura, alteración del ritmo cardíaco, y ya lo dije en el apartado anterior, la inversión, por ejemplo, del grupo Grifold, que está atrás de George Soros, son de los pocos segmentos de la economía donde están, en vez de verse deprimidos con esta crisis, se ven tremendamente beneficiados, que son los que están produciendo los tests de detección del coronavirus. Por lo tanto, yo creo que está claro que todas estas crisis producen grandes ganadores. La industria farmacéutica es una de las principales ganadoras con esta crisis. De hecho, hay un pequeño repunte en la bolsa mundial y se resume exclusivamente al alza de las acciones de los laboratorios farmacéuticos que están trabajando tanto en el armado de kits preventivos como en las supuestas futuras vacunas. Mauricio, me parece que acá tenemos que hacer un poquitito de filosofía y para que lo entiendan todos. Conceptos claves que vos y yo compartimos. Biopolítica y microfísica del poder, de Foucault. ¿Cómo interpretar la realidad que vivimos desde estos dos conceptos? Claro, me parece muy pertinente el libro de Foucault, Vigilar y Castigar, donde hace un análisis de cómo ha cambiado en el tiempo el concepto del castigo, aquel que de una u otra forma transgrede las normas sociales. En ese libro, Vigilar y Castigar, Foucault habla del panóptico, ¿no es cierto?, que fue una cárcel, un modelo arquitectónico desarrollado por Bremen, un arquitecto, que desarrolló un dispositivo que era una cárcel que tenía una torre central y, ¿no es cierto?, los presidiarios estaban en una zona, ¿no es cierto?, circular, aislados, que solamente ellos podían mirar de manera axial, pero no lateral, y nunca ellos sabían, se sentían permanentemente vigilados y no sabían si estaban siendo vigilados o no por la forma del diseño arquitectónico. Y este concepto del panóptico es interesante. Leí algunas cosas, volví a leer el libro, de cómo una peste, y habla de la peste de 1800 y tanto en París, donde el Estado se hacía cargo, asumía el control de la zona infectada, se ejercía un sistema de control severo, en la cual solamente podían circular policías en la calle, donde las personas estaban obligadas a quedarse en las casas, donde tenían que hacer un reporte a un comisario que se hacía cargo de cierta cantidad de unidades de casa. Y por lo tanto el panóptico representa en este concepto el sistema de vigilancia, como dice Foucault. Voy a leer algunos segmentos. Las leyes suspendidas, los interdictos levantados, el frenesí del tiempo que pasa, los cuerpos mezclándose sin respeto, los individuos que se desenmascaran, que abandonan su identidad estatutaria y la figura bajo la cual se nos reconocía, dejando aparecer una verdad totalmente distinta. También un sueño político de la peste, que era exactamente lo inverso, no la fiesta colectiva, sino las particiones estrictas, no las leyes transgredidas, sino la penetración del reglamento hasta los más finos detalles de la existencia y por intermedio de una jerarquía completa que garantiza el funcionamiento capilar del poder.
La peste, como forma a la vez real e imaginaria del desorden, tiene por correlato médico y político la disciplina. Finalmente, la ciudad apesta, toda ella atravesada de jerarquías, de vigilancia, de inspección, de escritura. La ciudad inmovilizada en el funcionamiento de un poder extensivo que se ejerce de manera distinta sobre todos los cuerpos individuales. Es la utopía de la ciudad perfectamente gobernada, el sueño de todo político. Entonces el panóptico representa, por lo tanto, la peste como el modelo, digamos, de ideal de control disciplinario y podríamos entender a los panópticos modernos, ¿no es cierto?, a todos los sistemas de vigilancia, los iPhone, los computadores, todas las cámaras de televigilancia. Esos son los panópticos que te vigilan, que tú no sabes si te están o no vigilando, pero están en el fondo controlando y dándote información absolutamente de todo lo que tú haces. Y la peste, en este caso, lo mismo ocurrió en China, donde finalmente son los celulares los que te dan mayor información de geolocalización, de dónde está el enfermo, de la temperatura, de su frecuencia cardíaca. Entonces la verdad que este modelo de vigilar y investigar de Foucault me pareció pero perfecto, y como él mismo dice, es el modelo perfecto, añorado, llamado por los políticos para el control de la sociedad. Mira, Mauricio, yo estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que planteaste. Simplemente quiero hacer dos acotaciones breves. La primera: el padre teórico del panóptico, el hombre que lo vuelca al papel, quien desarrolla esta idea antes de que se construya ningún modelo, es Jeremy Bentham. Jeremy Bentham es un personaje que merece ser estudiado. Jeremy Bentham era un magnate, un empresario millonario, que es el padre del utilitarismo, de la idea de que es imposible determinar lo que es bueno o malo moralmente, y que por tanto todas las acciones, especialmente políticas, deben perseguir el principio de utilidad. Bentham decía, para vender su teoría, la mayor utilidad para el mayor número. Eso es lo bueno para Bentham. Y eso implica, por supuesto, negar y aplastar a a las minorías y a las personas, los individuos que no encajen con esta interpretación de los hechos. Bentham es un pionero del pseudoliberalismo. Bentham se disfraza a sí mismo como un partidario de la libertad, pero siempre sujeta a la utilidad y descarta, niega, escupe sobre la base filosófica fundamental del liberalismo, que son los derechos naturales. Y a partir de eso el utilitarismo se convierte en algo sumamente útil para todas las ideologías. Por ejemplo, para el socialismo utópico, uno de sus mayores exponentes, por cierto, el padre del socialismo moderno en Inglaterra, Robert Owen, era socio comercial de Bentham y de hecho era más rico que él. Robert Owen era dueño de la fábrica con mayor cantidad de empleados en el mundo en ese momento y una de las mayores fortunas de Inglaterra. Era socio de Bentham, este muchacho que estaba empeñado en llevar a la sociedad a una perfección, digamos, donde las máquinas produzcan como objetivo final, y esto lo retoma Marx, y que la gente no tenga necesidad de trabajar y por supuesto todos estén sometidos a la idea del bien común, de la solidaridad forzosa y de los delirios típicos de los socialistas. Así que yo creo que tanto Bentham como Owen estarían muy contentos constatando que el mundo actual es un panóptico gigantesco y que los supervisores son la dictadura de científicos, que tanto temía, por ejemplo, el buen Aldous Huxley en su novela Un Mundo Feliz. Tiempos turbulentos. Y la otra acotación que quería hacer era concretamente sobre lo que significa la biopolítica o el biopoder para Foucault. Significa básicamente llevar a la esfera del debate político y por tanto convertir en un sujeto de la autoridad de los políticos al cuerpo humano, a la entidad más elemental de nuestras vidas, a la fuente de toda soberanía, al patrimonio más indiscutido e indiscutible del ser humano. Y esto, convertir al cuerpo en sujeto político, es ni más ni menos que una invención positivista, primero, o sea, utilitaria, de la idea de que el cuerpo es un elemento más a gobernar por los técnicos y por los científicos, y por otro lado es algo que hoy vemos muy patente en el feminismo supremacista,
en la promoción estatal y global del aborto, en el lobby LGBT, que han armado una especie de identitarismo a partir del cuerpo, de los genitales, de la autopercepción sexual, a través del cual conquistan privilegios y hacen toda una militancia política que los convierte en esclavos de la burocracia. Siempre. Y que riñe contra la libertad de otras personas. Y, por supuesto, esto los ponen en el mismo lugar que ocupaban los inquisidores, los quemadores de brujas, quienes perseguían a homosexuales en el pasado. Pero con toda esta cuestión del coronavirus, es extremadamente patente la biopolítica y el biopoder. Porque ahora utilizan la salud personal como un elemento que es completamente regulable y que incluso, bueno, con este principio puede elegir a quién matar, que es lo que está pasando en Lombardía, en la principal región afectada. En vez de darle prioridad médica a quienes más chance de muerte tienen, que son los adultos mayores, directamente se los priva de atención sanitaria. Lo cual hace pensar hasta qué punto Italia, que es un país deficitario, al que la Unión Europea está presionando para que reformen su sistema de pensiones, que es la principal causa del déficit, realmente quiere salvar la vida de los viejos y acaso no está llevando adelante una eugenesia para liquidarlos por completo, o por lo menos una buena parte de ellos. Foucault, Huxley, el bueno Aldous Huxley, e Ivan Illich creo que son autores que realmente merecen la pena ser revisados en los tiempos que corren. Mauricio, para culminar este diálogo que me pareció sumamente interesante, me gustaría que nos digas cuál es tu perspectiva, cuál es tu pronóstico para los próximos meses. ¿Qué nos queda esperar? En relación a la última pregunta, podríamos decir que la situación se ve compleja. El virus es bastante infeccioso. Se ha producido, estamos hoy en día con una mortalidad cercana a los 32.000 y hay áreas donde aparecen en la curva es bastante exponencial. Por lo tanto, estamos pronosticando por lo menos junio, julio e inclusive el mes de agosto, con posibilidades de un rebrote en noviembre, que van a significar en realidad el aumento de un aumento mayor de mortalidad. Y por lo que observo en las lecturas de todas las estructuras políticas, económicas, de personajes académicos, políticos, está todo muy entroncado con el concepto del panóptico de Foucault, es decir, efectivamente creo que va a haber restricción de libertades individuales justificadas en términos de ineficiencia de un sistema laxo como el sistema occidental o el sistema de la democracia. Y finalmente esto creo que va a ser utilizado como subterfugio, como excusa para desarmar el sistema económico y para reducir sistemas de vigilancia, de sistemas de mayor estructura y disciplina, como decía Foucault, ¿cierto? Era súper claro en su libro, es decir, este es el sistema deseado, la peste es un sistema deseado por los políticos para establecer sistemas finales de control, disciplina y disminución de la libertad individual. Qué panorama, Mauricio. Pero bueno, muchísimas gracias por tu participación. De lo único que estoy seguro es que ni vos ni yo vamos a permitir que nos arrebaten la libertad tan fácil. Por lo menos vamos a ofrecer resistencia. Le pido a todos los oyentes que compartan este video, le pongan like, se suscriban al canal si no están suscriptos y por favor los que puedan aporten para sostener nuestro trabajo y que esto siga siendo posible. Vía Patreon, vía Bitcoin o vía PayPal. Y además les pido que miren todos nuestros últimos videos donde no hablamos de este tema. Ya vendrán más, en unos días sacaré una continuación de este video. Pero miren todo el material que hemos publicado, que es bastante interesante. Y no se obsesionen solamente con el coronavirus, que no conduce a nada. Ya te encerraron en tu casa. Ya están destruyendo tu supervivencia económica. Pretenden gobernar tu cuerpo, no permitas que gobiernen tu mente. Miren y compartan todos nuestros últimos videos, por favor, y nos veremos muy pronto. Gracias. Este canal depende exclusivamente de tu apoyo. Para que siga siendo posible,
por favor entra al link de Patreon en la descripción y realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes.